A veces el mal no llega con garras ni con fuego. A veces el mal llega cuando nadie te ve. Cuando eres un niño ignorado, abandonado, maltratado por aquellos que deberían protegerte. Y en ese silencio, algo muy antiguo puede escuchar el llanto de esos niños. Hoy te voy a contar algunas historias que no son cuentos ni son mitos. Son casos que, si crees en lo que no se ve, podrían cambiar todo lo que piensas del bien y del mal. Porque hay quienes aseguran que cuando el cielo calla, el infierno responde. Esta es la historia de Emma. Esta niña nació en un pequeño pueblo de Castilla, ahí en La Mancha, en España, en el año de 1993. Su vida desde el inicio estuvo marcada por el silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque simplemente no lo hacía. Los médicos dijeron que no había daño físico ni neurológico, que parecía una decisión voluntaria, pero en la casa donde vivía, el silencio no era muy bien tolerado. Sus padres eran fanáticos religiosos, rígidos hasta el extremo, me imagino que hasta la crueldad. Para ellos, la falta de palabras en su hija era una señal de que estaba poseída, que el demonio había sellado su boca. No creían mucho en terapias ni en explicaciones médicas, solo creían en el castigo, en el encierro y en las oraciones. Esta niña pues pasó la mayor parte de su niñez en una habitación sin ventana, solamente con una cruz oxidada colgando sobre su cama y un colchón viejo. Hay también una Biblia pues ahí medio raída. No asistía a la escuela, no tenía contacto con otros niños, no recibía abrazos ni palabras bonitas. El mundo para ella era una oscuridad fría, sin promesas ni futuro. Si no habla, es porque oculta algo, y lo que se oculta es del diablo. Así lo dijo la madre la primera vez que llevó a Emma con el cura del pueblo. Y así empezó su encierro. Durante años, la niña fue aislada en su habitación fría, con un único mueble, una silla con las patas ahí todas desniveladas. No había risas, ni juegos, ni palabras. Solo el crujir de la madera cuando se movía y pues, obviamente el eco del silencio. Fue en ese vacío donde apareció por primera vez la voz. Una noche, Emma se acurrucó en la esquina de su habitación. Estaba temblando por el castigo que había recibido. Llevaba días sin comer, pero sin emitir algún sonido. Y fue entonces, entre el sueño y la vigilia, que la escuchó. Pequeña, no estás sola. La voz venía de la pared agrietada que tenía, la misma que los padres jamás repararon. Era una voz femenina, suave, profunda, como un susurro envuelto en ceniza caliente. Esta niña se quedó inmóvil. Emma pensó que imaginaba cosas, pero la noche siguiente
volvió a oírla. No llores, estoy aquí. Con el tiempo, Emma empezó a responder. Golpes en la pared, dibujos con el polvo del suelo, y la voz respondía con palabras, con canciones, a veces con risitas tristes. Le hablaba de cosas que Emma no conocía: ciudades subterráneas, nombres antiguos, estrellas que ardían antes de la creación de la misma luz. Le hablaba de ella misma. La voz se llamaba Azaret. No decía ser un ángel y tampoco un demonio. Decía ser una llama que no fue apagada. Pero dice de que cuando cayeron los primeros cielos. Miren, Emma no entendía del todo. Solo sabía que Azaret le escuchaba y que con ella no tenía que fingir. Con los meses, Emma empezó a cambiar. Su mirada se volvió más intensa, más firme. Ya no temía tanto a sus pares. Sabía que si la golpeaban, Azaret vendría. Y vino. Una noche, su padre entró súper enojado, gritando oraciones mientras blandía una correa gruesa. Exigía que confesara qué espíritu impuro la había poseído. Entonces Emma se levantó, miró directo a sus ojos y sonrió por primera vez. En eso se apagó la luz. Y de la grieta en la pared surgió un viento muy caliente, imposible. Las paredes crujieron como si alguien respirara desde dentro de la casa. Las velas estallaron y su padre cayó de rodillas, sangrando por la nariz, mientras murmuraba palabras ahí sin sentido. Emma regresó a su camita. La voz le susurró, así con tono tierno: ya sabes quién eres. Cuando cumplió 10 años, Emma desapareció. Los padres dijeron que el diablo se la había llevado. La policía encontró su habitación intacta, salvo por una grieta enorme en la pared, abierta así como si fuera una herida. Estaba atrás de la casa. Entonces, atrás de la casa estaba un bosque. Entonces encontraron un sendero que no estaba antes, un camino marcado por símbolos tallados en la tierra, así que parecían arder al atardecer. En el último árbol del sendero estaba colgada la cruz de hierro que tenía Emma en su cuarto, pero estaba derretida. En una cabaña abandonada, a varios kilómetros del pueblo, encontraron a Emma. Estaba sola, despierta, con una libreta negra en la que ella había escrito: ella me dio voz, ella me dio nombre. Azaret, mi madre de ceniza, mi guía en la oscuridad. Los psicólogos que la atendieron dijeron que Emma había creado una figura protectora para sobrevivir al abuso, pero había detalles que no cuadraban. Emma conocía varias palabras en lenguas extrañas. Podía recitar fragmentos de escrituras no registradas en ninguna Biblia conocida.
Y a veces, cuando hablaba, su voz como que tenía un eco, como si alguien más hablara con ella desde dentro. Miren, hoy Emma ya tiene 42 años. Vive en las afueras de Madrid. Y ella es una terapeuta infantil. Es defensora de víctimas de abuso. Su casa está llena de plantas secas, espejos tapados y dibujos extraños hechos con carboncillo. Quienes la visitan dicen que, aunque es muy amable, hay algo inusual en su presencia. Algunos han escuchado cuentos extraños viniendo de las paredes. Otros dicen que el aire cambia cuando ella entra a una habitación y que en las noches, que cuando hay tormenta, su jardín huele a incienso y como mezclado con azufre. Miren, Emma no habla de Azaret, pero guarda un anillo con una piedra negra en forma de lágrima. Y a veces, cuando cree estar sola, se le escucha murmurar en voz bien bajita: gracias por no dejarme morir. Gracias por ser mi mamá. Déjame te cuento la historia de Mateo. Mateo nació en Buenos Aires en el año 2004, en un hospital público donde su madre apenas firmó los papeles antes de abandonarlo. Nunca conoció su rostro. Fue entregado directamente a un orfanato estatal. Uno de esos lugares donde las paredes están llenas de grietas, los techos todos con goteras, y los adultos, pues, que deberían cuidar a los niños, apenas logran contener su propio pensamiento y su resentimiento. Desde pequeño, Mateo fue muy callado. Era flaco, con la mirada hundida. Nunca sonreía. No porque no supiera, sino porque nadie nunca le dio razones. A los 6 años ya había pasado por 4 hogares temporales, todos marcados por negligencia o abuso. Y cada vez que volvía al orfanato, lo hacía más cerrado, más retraído, como que más apagado. Fue a los 7 años cuando empezó a dibujar. Al principio eran cosas normales: casas, árboles, nubes, animalitos. Pero poco a poco apareció una figura alta, delgada, con cuernos que no parecían del todo de algún animal, y unos ojos hundidos y tristes. La sombra siempre lo dibujaba al fondo, como si lo vigilara desde detrás de una puerta o una esquina. Los cuidadores pensaban que solamente era un juego, hasta que comenzaron los accidentes. Un maestro que siempre lo maltrató sufrió una caída misteriosa por las escaleras, rompiéndose 3 costillas. Un compañero que lo golpeaba mucho despertó una mañana con arañazos en todo el cuerpo, o sea, como si lo hubiera atacado un gato, aunque en el orfanato no tenía animales. Una noche, Mateo fue encontrado en la sala común. Estaba solo y estaba murmurando. No lo quería asustar tanto. Cuando le preguntaron con quién hablaba, respondió sin mirarlos:
Decía con él, con el que me cuida. Después de eso, Mateo dejó de dormir con los demás niños. Lo encerraban solo en una habitación con una cámara para observar su comportamiento. Pero las grabaciones a veces salían en negro o con estática. Y en al menos una ocasión, los cuidadores juraron haber visto una figura parada junto a su cama. Una figura que no se movía, que no parpadeaba y que desaparecía cuando los cuidadores pues parpadeaban también. Los dibujos se volvieron más intensos. Mateo lo dibujaba ahora como con alas. No de ángel, eran como pliegues de humo, abiertas como un escudo que lo protegía. En un cuaderno escribió algo que no había aprendido en la escuela. Escribió: no es malo, solo está hecho de lo que todos ustedes tienen miedo. El director del orfanato, ya muy desesperado, intentó exorcizarlo en secreto con un sacerdote amigo de él. Durante la supuesta limpieza espiritual, Mateo gritó como nunca lo había hecho, pero no gritaba de miedo, gritaba de coraje, de furia. No le hablen así, él me salvó, él me protege porque nadie más lo hizo. Esa noche, el sacerdote fue hallado inconsciente en la capilla del orfanato, con marcas en los brazos así en forma de espirales. Nadie quiso hablar del tema otra vez. A los 9 años, Mateo desapareció. La puerta de su habitación estaba cerrada por dentro, pero él ya no estaba. En la cama dejaron sus dibujos y una nota escrita con tinta negra: me voy con él, donde nadie me vuelva a pegar, donde no me digan que soy un error. Y como suele pasar, el caso quedó archivado como fuga. Pero algunos trabajadores confesaron que desde días antes sentían que la casa como que se respiraba algo raro, como si hubiera algo invisible y enorme moviéndose por los pasillos. Y miren, pasaron años. Un día, en una estación de camiones en las afueras de la ciudad, un joven fue grabado en las cámaras salvando a una mujer de un intento de asalto. No la tocó, solo se le quedó viendo al agresor y este cayó de rodillas llorando y temblando. La policía revisó el video. La imagen era borrosa, pero junto al joven, apenas visible entre la sombra de la estación, había algo. Una figura enorme, alargada, así con alas plegadas, y se le notaban unos ojos como huecos así, pero con brasas. Y el rostro del joven tenía cierto parecido, coincidencia con las fotos antiguas de Mateo. Miren, hoy algunos trabajadores sociales afirman haber recibido algunas cartas anónimas firmadas por alguien que se identifica como el amigo de Mateo. Esas cartas siempre están dirigidas a niños que están en hogares abusivos. Siempre incluyen una dirección, un número de contacto y una promesa.
Dicen que algunos de esos niños han desaparecido, pero que a los meses los encuentran en, en hogares en donde los quieren, donde los aman, en donde les dan lo que no recibieron anteriormente. O sea, sin sufrimiento. Miren, no todos los demonios buscan almas para devorarlas. Algunos simplemente esperan en las sombras a que alguien los necesite. Miren, nadie sabe exactamente de dónde venía Elías. Solo saben que apareció una madrugada fría, envuelto en una manta vieja, dejado a las puertas de un centro comunitario en un barrio olvidado de una ciudad en Guatemala. Él tenía apenas 1 o 2 meses de nacido. No lloraba, pero notaron que solo se les quedaba viendo. Los encargados del centro lo anotaron como Elías, sin apellido. Pasó sus primeros años entre voluntarios mal pagados, habitaciones húmedas y un sistema que lo etiquetó como un niño de bajo riesgo emocional. Eso pensaban porque Elías no se quejaba, no rompía cosas, nada, no mostraba enojo. Pero lo que nadie notó fue que Elías tampoco soñaba. Dormía profundamente, pero no soñaba. Excepto por una sola figura que se repetía cada vez que cerraba los ojos. Un hombre alto, cubierto por una capa oscura, con garras en vez de manos y ojos rojos, pero no de furia, sino como unos ojos rojos como que tristes, más viejos. Elías lo llamaba el padre del otro lado. Desde los 5 años empezó a dibujarlo. Al principio lo hacía con tiza en el suelo, luego en las paredes. Nunca hablaba de él. Hasta que una trabajadora social le preguntó si tenía miedo de ese monstruo. Elías respondió con una sinceridad que los dejó inquietos. No es un monstruo, es mi papá, solo que ustedes no lo pueden ver. Pues pensaron que era parte de su imaginación, un trauma proyectado, pensaron, pero había algo en su forma de hablar, en la seguridad con la que lo describía, que no era común y que poco a poco pasaron cosas extrañas. De repente, un incendio estalló en el comedor del centro. La mayoría de los niños dormían, pero Elías se despertó unos segundos antes, como si algo lo hubiera empujado o guió a los demás niños hacia la salida. Afortunadamente, nadie falleció. Cuando le preguntaron cómo lo supo, solo dijo: él me lo dijo, me despertó y me cubrió del humo. A los 9 años, un hombre intentó llevarse a Elías, se lo llevó del centro. Se hizo pasar por un tío lejano, pero algo en su actitud despertó sospechas. Esa misma noche fue encontrado inconsciente en un callejón, con el rostro arañado y los ojos llenos de líquido rojo. No había testigos, solo un rastro de ceniza marcado en forma de espiral cerca del cuerpo. Miren, Elías por su parte durmió tranquilo. Cuando la trabajadora social le preguntó si había tenido pesadillas, él respondió: no.
Él estaba en la puerta. Me dijo que no dejara que nadie más dijera quién soy. Y con el tiempo, los demás niños empezaron a evitarlo. Decían que las luces parpadeaban cuando Elías se enojaba, que las ventanas vibraban cuando lloraba y sobre todo, que a veces en la madrugada se escuchaban 2 respiraciones en su habitación, aunque él dormía solo. Ya cuando tuvo poquita más de edad, más de 10 años, creo, 11, 12 años, fue transferido a una familia de acogida. Era una pareja mayor, sin hijos, con buenas intenciones, pero algo en la casa no estaba bien. El hombre que lo acogió, él tenía un pasado turbio. Gritos en las noches, puertas cerradas, manchas en el suelo. Elías aguantó una semana nada más. Una noche apareció en la estación de policía del barrio. Andaba caminando solo, con el rostro como que lleno de hollín. Dijo que la casa había explotado desde dentro. La pareja sobrevivió, pero no volvieron a hablar de lo que ocurrió. Solo dijeron que una sombra les había atacado desde la esquina de la sala y que el niño brillaba desde desde los ojos. Miren, después de eso, Elías fue declarado como no apto para adopción. Volvió al centro. Él creció sin familia, pero sin miedo. Nunca causó problemas, pero tampoco permitió que nadie se le acercara demasiado. Miren, hoy pues ya es adulto, vive solo. Él trabaja como cuidador en un refugio para niños de la calle. Nadie sabe mucho de él. No tiene redes sociales, no salen fotos, pero fíjense que los niños lo quieren mucho, lo aman. Dicen que cuando alguien intenta hacerles daño, la sombra de Elías crece. Dicen que han visto a alguien más parado detrás de él, alguien enorme, de ojos encendidos, y que les habla en sueños, diciéndoles que estarán a salvo, que no están solos. En su habitación, Elías tiene como una especie de altar. Miren, no hay santos ni cruces, solo están un dibujo de cuando él estaba niño, pero se había repetido muchas veces el dibujo, o sea, lo había hecho varias veces. Y en el dibujo era una figura oscura que estaba de pie, con garras abiertas como alas y los ojos rojos. Debajo de cada uno la misma frase: Él me eligió y yo también lo elegí. Miren, a veces el destino escoge a quienes nadie quiere. Y es que a veces lo que aparece en la oscuridad es lo más cercano que alguien puede tener a un padre o a una madre. Bueno, amigos, hemos escuchado estas 3 historias de niños que en medio del abandono, del dolor y el silencio encontraron algún tipo de protección en lo inesperado. No siempre lo que llamamos demonio es solo maldad. A veces es la única presencia que responde cuando todo lo demás falla. Quizás cuando el cielo calla, el infierno realmente responde. Mira, piensa en eso la próxima vez que alguien te hable en la oscuridad, porque en esas sombras puede haber más que miedo. Pero bueno, amigos, dime qué te parecieron estas historias. Si te gustaron, apóyame con tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho.
Activa la campana para que YouTube te avise cuando se vuelvan a subir más videos. Y espero que las hayas disfrutado. Déjame un comentario sobre qué opinaste. Me interesa saber tu forma de pensar. Pero bueno, amigos, se despide de ustedes su amigo René. Gracias por acompañarme en el Diario Paranormal. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué horas escuches este video. Hasta la vista, amigos. Chau, chau.